Bueno, muy buenas tardes. Sean bienvenidos al webinar Acceso a Financiamientos para las MIPYMES. Me gustaría, bueno, ya dar inicio a esta actividad en honor al tiempo y por supuesto a la puntualidad de todos ustedes. Para iniciar, me gustaría comentarles que esta charla es realizada en el marco del Club MIPYMES de la Unión Industrial Paraguaya, una nueva iniciativa que busca centralizar servicios exclusivos para MIPYMES. Así también, gracias al apoyo del programa MIPYME Compite, financiado por la Unión Europea, un esfuerzo conjunto entre 5 instituciones como son el Ministerio de Industria y Comercio, el Grupo Banco Mundial, la Federación de Cooperativas de Producción, así también la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y la Unión Industrial Paraguaya. El programa tiene como objetivo principal contribuir al crecimiento económico inclusivo y sustentable, así también la creación de empleos a través de MIPYMES mejor desarrolladas y más competitivas en un ambiente de negocios mejorado. Para dar inicio, me gustaría también presentarles a nuestra disertante de esta tarde. Ella es Joana Mongelos, ingeniera comercial y coach financiera con más de 14 años de experiencia en el sistema bancario nacional, con especial énfasis en el apoyo, formación y asesoramiento al segmento MIPYMES y personas. Certificación internacional en coaching ejecutivo y de equipos. Actualmente ella está liderando el equipo comercial del Banco Basa S.A. como gerente de negocios transaccionales, pymes y personas. Así que, Joana, ya para dar inicio, te cedo la palabra. Así que, y antes, disculpen, antes me gustaría comentarles que pueden ir colocando todas las consultas que tengan en el chat, de tal manera que al finalizar la exposición de Joana podamos compartir estas preguntas y hacemos un espacio de preguntas y respuestas. Así que Joana, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, te cedo la posta. Muchísimas gracias, Rebeca. Buenas tardes a todos. Agradezco desde ya el espacio, la iniciativa de la UIP. Definitivamente entre los temas, porque hay una serie de charlas, es un ciclo de varias charlas de interés, todas de interés para las MIPYMES. Y el tema que nos toca hoy o que nos convoca hoy en este webinar no es un tema menor para todas las MIPYMES, el tener el acceso al financiamiento. La idea de esta webinar es que nos superen los 50 minutos y que podamos aprovechar 50 minutos porque había leído un artículo que es el estándar de la duración, como que nos mantiene conectados y concentrados. Y tratamos de agrupar en ese tiempo un contenido que fue fruto de consultas que son recurrentes o de curiosidades que tienen las MIPYMES con relación a los procesos de créditos. Es decir, la mirada a las MIPYMES, pero desde las instituciones financieras y por sobre todo comprender un poquitito más cómo es ese transitar hasta el acceder a una línea de crédito o cuáles son los productos financieros que hoy están disponibles. Si bien, represento al banco y no a todo el sistema financiero, la realidad es que nuestros requisitos documentarios o de formalidad son estándares, son regulatorios por el Banco Central. Entonces, todas las entidades tenemos el mismo marco de regulación y de requisitos documentarios. Voy a compartir la presentación, recordándoles que pueden en el chat ir haciendo las consultas y al término vamos a ir contestando. Ahí me confirmas, Rebe, por favor, cuando estén viendo. Perfecto, Joana. Bueno, excelente. Antes de arrancar, me gustaría hacer un poco de contexto con relación a todo lo que ocurrió posterior a la pandemia. Yo creo que hay un antes y un después muy marcado para las pymes después de la pandemia. Ciertamente se arrastran muchas de las barreras, pero en la pandemia ocurrió, más allá de algo mundial, una notoria necesidad en las economías mundiales de poder fortalecer las MIPYMES. En definitivas, a nivel mundial, las MIPYMES fueron el segmento más afectado por la pandemia.
y donde de algún modo salieron a relucir estas barreras. Voy a hablarles bastante coloquial con relación a algunos temas anecdóticos, porque yo creo que eso nutre muchísimo el aprendizaje. Convengamos. Joana, creo que no estamos pudiendo escucharte. A ver, ahí me Ahí, escuchan. ahí sí, perfecto. Perfecto, ahí también retrocedimos la presentación. Vamos a arrancar generando un poco de contexto con relación a lo que ocurrió con las MIPYMES después de la pandemia. En definitivas, la pandemia trae a cambiar el mundo, pero más allá de ese cambio mundial, hay un cambio muy trascendental en las MIPYMES. A nivel mundial es el segmento más afectado y ciertamente todas tienen, vamos a decirle, un punto en común, que es la lucha contra las barreras de acceso al financiamiento. Si bien estoy en representación del banco, mi área no es el área de análisis de crédito. Yo estoy como gerente comercial y una de esas bancas es la banca Pymes. Y en ese desafío de la parte comercial es justamente traer del extremo las expectativas del cliente y también las expectativas a veces de los bancos de tener un bajo riesgo en la colocación de crédito. Entonces el trabajo muchas veces comercial es tratar de unirlos a la mitad, de juntar esos extremos. Entonces hay mucha mirada que, bueno, se ubica también en la mitad en esta presentación. Los bancos hoy tenemos todos, digamos, como estamos todos regulados por el Banco Central, los requisitos documentarios son los mismos, ¿verdad? Son prácticamente los mismos. Y bueno, la idea es que en el chat vayan generando sus consultas y al término vamos a ir compartiendo eso. A ver, si me puedes poner como coanfitriona, yo voy corriendo la presentación, Rebe, para la siguiente diapositiva. Perfecto. A ver, aquí voy a... Hablábamos un poco de la pandemia y espacios como estos se crean porque nos dimos cuenta que en definitiva necesitamos un trabajo en conjunto. El sistema financiero, los gremios que nuclean a las MIPYMES, que bueno, conozco a importantes gremios que hoy tratan de trabajar mucho en apoyo a las MIPYMES desde aportarles conocimiento, información sobre productos, de cómo acceder al sistema financiero. Y es clave ese compromiso de todas las partes de ir viendo cómo de algún modo romper esas barreras a las que hacía mención. Y voy a tratar de ser un poco coloquial explicando desde mi experiencia con algunos casos anecdóticos, porque yo creo que así uno aprende mejor y fija algunos conceptos. He tratado con varios clientes y más de uno me ha dicho, Joana, cuando ustedes hablan de informalidad de las MIPYMES, nos sentimos un tanto ofendidos con el término informal porque hay mucho esfuerzo de nosotros por ser formales, tenemos nuestro RUC, tenemos nuestra contadora que nos lleva la contabilidad. Y la verdad es que a veces cometemos el error de meter como todo en una bolsa, que de hecho el nombre de la MIPYMES agrupa dentro de ese mismo nombre varios segmentos, que bueno, vamos a hablar un poquitito de eso también. ¿A qué nos referimos con, de repente, informalidad? Partiendo justamente de un enorme desafío que en el marco del apoyo a la mejora de la competitividad, el apoyo entre la Unión Europea y el MIC, trataron de descifrar de cuántas pymes realmente, o de cuántas MIPYMES estamos hablando en términos numéricos. Les cuento que ese dato, bueno, se trabajó dentro de un proyecto a nivel del Ministerio de Industria y Comercio, el Viceministerio de las MIPYMES, con apoyo justamente de la Unión Europea. Y al diciembre del 2022 se tuvo un estudio para saber de qué cantidad de MIPYMES en el país estamos hablando. Hay 950.000, vamos a decirle, prospectos MIPYMES o clientes registrados bajo impuestos que graban las MIPYMES. Pero de eso, los que al cierre del 2021 están registrados en la base de datos de MIPYMES,
son apenas un 29%. Es decir, lógico, esto no se pudo desmenuzar en mayor detalle, pero hoy sabemos que de todo ese universo, que son 950.000 contribuyentes inscritos para la renta empresarial general, simple y resimple, el 29% podemos decir que integra como la base de datos MIPYME que al cierre del 2021 teníamos en el país. De ese total, y acá es donde justamente se generan los términos genéricos que pueden herir susceptibilidades porque no todos están en esa bolsa ciertamente informal. Pero si la estadística nos dice que de ese total el 86% son microempresas, es de entenderse que en esa microempresa sí, de algún modo, estén en ese transitar de formalidad del cual nosotros hablamos. Estadísticamente es un grupo mayoritario a las que son pequeñas o medianas empresas. Y después tenemos un 11% que integran la base de lo que se denomina RENA MIPYMES. Ese 11% son 31.000 MIPYMES que cumplen la condición de estar registradas a nivel de RUC con la actividad económica propiamente declarada, pero adicionalmente están registradas en el Ministerio de Trabajo y también están registradas en IPS como patronal. Entonces, ahí se reduce más todavía la estadística a un 11%, que es el total de contribuyentes inscritos. Entonces, para desmenuzar un poco esa bolsa, tendríamos que entender cómo es que se segmentan las MIPYMES en torno a su nivel de ingreso, en torno a su facturación. Porque en definitiva, las barreras que estos grupos enfrentan al acceso al financiamiento no son lo mismo, las necesidades no son las mismas, y hay productos para cada segmento. La segmentación de las MIPYMES se establece en el decreto 3698 del 2020 y quedan conforme se está mostrando ahora microempresas hasta una facturación anual de 646 millones de guaraníes. Después viene la pequeña empresa, esos son montos de facturación anuales, y ven que la mediana empresa se ubica en torno hasta los 7.752 millones. Si uno va ahora a inscribirse, definitivamente se tienen otros parámetros porque no hay esa facturación anual, ese número de facturación anual, porque es una empresa nueva y se toman estos criterios. La microempresa hasta 100 salarios mínimos de capital, la pequeña empresa hasta 500 salarios mínimos y la mediana empresa hasta 1.200 salarios mínimos. Esta es la segmentación con la que de algún modo todos los productos hoy en día se diseñan, y esta es la segmentación que la mayoría de las entidades financieras utilizamos para segmentar la política de crédito, la política de riesgo, que cada entidad tiene una individual. En este tiempo de esta webinar vamos a tratar de hablar de los aspectos que son generales o transversales a todas las instituciones financieras. Acá les quería explicar un poquitito un concepto que nos va a ayudar muchísimo a entender que uno puede tener una empresa legal y no precisamente que sea formal. Y uno puede tener una empresa que sea legal, que sea formal, pero que no precisamente sea sujeto de crédito. Y acá vamos a aplicar un poquitito un término que utilizamos en la jerga de los financieros que estamos en el rubro, digamos, que es el sujeto de crédito. En lo legal podemos hablar de empresas que su constitución está permitida o refrendada por la ley que de algún modo reglamenta la actividad, y que su actividad es lícita, la actividad con la que se inscribió como sociedad o como empresa individual, digamos, es lícita, y que tiene determinado cuáles van a ser sus obligaciones tributarias y contables. Entonces, cuando se constituye, podemos hablar de que efectivamente esa empresa es legal porque cumple con todos los requisitos que se establecieron para su constitución. Pero cuando hablamos de que una MIPYMES es formal, hay un concepto mucho más amplio cuando abordamos desde la formalidad, porque ahí estamos hablando de que es constante su transitar hacia la formalidad. Eso significa, uno,
el fiel cumplimiento tributario y que sus estados contables reflejan toda la realidad. Y voy a hablar en términos súper coloquiales porque la idea es que esto sea pedagógico para todas las MIPYMES y se lleven algo. Cuando hablamos de que la informalidad es una barrera muy grande al acceso de crédito, no nos estamos refiriendo muchas veces a la voluntad que tienen las MIPYMES por ser formales o no informales, sino que al conocimiento que tienen que tener de la importancia de llevar los buenos registros contables, lo más real y fiel a lo que es el movimiento de esa MIPYMES. Hoy nos encontramos cotidianamente con situaciones de clientes que se acercan a las entidades financieras y ni siquiera tienen la contraseña o el acceso al Marangatú, no dependen 100% de su contador para que nos pasen los IVAs, no comprenden el esquema de la declaración de sus impuestos y más aún nos encontramos con casos que directamente cuando ya nos acercan sus IVA nos dicen, bueno, estos son mis IVA, pero esas no son las ventas que yo realmente tengo, o esas no son las compras que nosotros realmente tenemos. Esa es una realidad que les puedo decir desde la total experiencia, porque como les dije, estoy en el área comercial y esto, vamos a decirle que esté en este rol no es circunstancial, es una de mis pasiones. Las bancas que más me gustan son las bancas pymes y personas, porque ahí se genera un fuerte vínculo de acompañamiento y de asesoría al cliente. El comercial quiere que a su cliente por lo general se le dé el crédito, pero también tenemos una gran responsabilidad cuando se dan los otorgamientos del crédito, que es el de que represente realmente un crecimiento para las pymes y que ese crédito no represente un problema más adelante. Pero a formal nos referimos a eso. Una MIPYMES es formal cuando entiende el alcance de sus estados contables, cuando conoce de eso y cuando lo que declara en todas sus obligaciones tributarias es real en torno a sus movimientos. Es decir, no hay compra de facturas para deducir impuestos, no hay una reducción del 20 o del 30% en las ventas para reducir impuestos, porque es ahí donde se encuentra una de nuestras principales barreras. ¿Cómo las entidades podemos saber el real límite prestable o la real capacidad de pago si no lo observamos en ningún documento? Y después está lo que nosotros denominamos sujeto de crédito, porque también puede ser que ustedes sean o constituyan una MIPYME que sea legal, una MIPYME que sea formal, pero por algunas cuestiones que vamos a ver un poco más adelante, no sean sujeto de crédito. ¿Qué definición tiene el sujeto de crédito? Una persona física o jurídica que cumple todas las condiciones que solicitan las instituciones financieras para ser calificada como candidata a productos crediticios. Y esas condiciones, básicamente hoy, entre todas las entidades, se reducen a términos regulatorios. No pasa por la voluntad de las entidades, sino que hay que cumplir ese marco regulatorio. Lo voy a explicar con términos súper coloquiales. ¿En qué sentido? En que el dinero que nosotros los bancos prestamos a las MIPYME o cualquier persona, empresa corporativa, préstamos personales, no es dinero de los accionistas de las entidades financieras, es dinero del público. Como estamos prestando dinero del público, en definitiva tenemos que hacer buen uso, cuidado de ese dinero y tenemos que asegurar que eso se vaya a cobrar. Porque lo que estamos prestando es el dinero del cuentacorrentista, del ahorrista, muchas de ellas MIPYMES también. Por eso es de que todos de algún modo tenemos un marco regulatorio y unas exigencias que bueno, diríamos que son estándar. ¿Cuándo una MIPYME es sujeto de crédito? Lo primero arrancamos con qué experiencia tiene. Y esta palabra de experiencia no es lo mismo que antigüedad. Una cosa es tener antigüedad en la constitución del RUC o de la sociedad o de la EAS. Y yo puedo decir que desde la fecha que salió mi cédula tributaria yo tengo X tiempo de antigüedad. Pero lo que es clave que las entidades podamos determinar es qué experiencia o cuánto tiempo de experiencia tiene operando dentro del sector. Eso significa su conocimiento en el rubro, porque en definitiva, y todos sabemos que una MIPYME tiene, o cualquier empresa tiene una curva de aprendizaje. Entonces,
El estándar es 3 años para el acceso al crédito de una MIPYMES. Y de vuelta, estoy hablando de años de experiencia. Pudiera darse que, voy a poner un ejemplo para que sea más pedagógico, que yo ahora me estoy metiendo en el rubro de fabricación de pelotas. Mi empresa tiene 8 meses de tiempo, pero yo trabajé 25 años en una fábrica que hace pelotas y dirigí el área productiva de esa fábrica que hace pelotas. En definitiva, tengo los 3 años operando dentro del sector comercial porque tengo la idoneidad y conozco del segmento. Ese es un aspecto cualitativo que tenemos que ver las entidades como mitigante, que quizás vienen empresas bien estructuradas que no tienen esa antigüedad. Por eso en este slide lo que ponemos es experiencia. En la capacidad de pago es un poco de lo que les hablaba, poseer una fuente de ingresos probable y verificable. Por eso es trascendental que los estados contables de la MIPYME reflejen su movimiento real. No debe registrar antecedentes negativos, crediticios, legales y o comerciales, tampoco antecedentes públicos, denuncias o investigaciones vinculadas a delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Nos ha pasado muchas veces que justo entusiasmadas las MIPYMES van a hacer sus solicitudes de crédito y es en ese momento donde se enteran que hay una limitación de este tipo. Hoy los antecedentes negativos de rigor, de algún modo, todos accedemos a poder saber en los distintos burós de información cuál es el antecedente que nosotros poseemos, sobre todo los legales, los crediticios y los comerciales. No es un excluyente cuando hay un argumento, eso de algún modo se explica, está finiquitado, porque puede ocurrir también una falta de actualización. Les mencionaba en el slide anterior que recién ahora en el 2021 estamos determinando la cantidad de las MIPYMES, entonces estamos en ese transitar también de la formalización a nivel de datos. Pero sí o sí, en la diligencia que tiene que hacer una entidad financiera, tiene que entrar a hacer esas consultas y mirar esos antecedentes. Lo otro es poseer referencias crediticias favorables en los burós de información, donde hoy no solo hay información negativa, en los burós que las entidades accedemos, también hay información positiva que nos muestran que han pagado bien el crédito, que han podido cancelar operaciones con buen comportamiento de pago, sin atraso, que ya tienen experiencia crediticia similar al monto que se está solicitando en ese momento. Lo otro es, lógico, cada entidad tiene sus propias políticas y condiciones de crédito. Cuando habíamos hecho una encuesta hace más o menos un mes de cuáles eran las necesidades de las MIPYMES en capacitación y en asistencia técnica, muchas de ellas habían marcado que querían saber cómo los bancos analizamos. Bueno, yo traté de tomar generalidades de las políticas de crédito que en las entidades financieras por lo general tenemos en común y lo puse más adelante en la presentación. Para extranjeros, que también hay casos que habilitan su sociedad, su pymes, sí se necesita una residencia efectiva de 4 años o más en el país. Y este punto que es también algo bastante, vamos a decirle, general entre las entidades, que es la calificación que tienen como cliente en la central de riesgo. Voy a explicar un poco más en detalle esa calificación. Esa calificación va del 1 al 6, siendo 1 la mejor y también siendo 1 la única calificación por la cual uno es sujeto de crédito. Es decir, si uno tiene una calificación 2 a 6, en definitiva ya no es sujeto de crédito. Voy a ampliar esta última línea más adelante. ¿Qué analizamos en líneas generales cuando una MIPYMES viene a las entidades a solicitar un crédito? Analizamos como distintos aspectos que se pueden resumir en lo que se denomina las 5C del crédito, que es el carácter del cliente, el colateral o las garantías que ofrece, cuál es su capacidad de pago, cuál es el capital, es decir, el dinero que ya tiene invertido en negocio. Como dijimos, eso es clave porque te determina hasta la segmentación. Con eso uno sabe si estamos ante una microempresa o ante una pequeña o mediana empresa.
y lógicamente las condiciones de esa operación de crédito que está solicitando la MIPYMES. Estos son los 5 factores que en líneas generales revisamos. Y aunque a ustedes no lo crean, con las MIPYMES tenemos una peculiaridad en las entidades financieras. Tratamos de darle fuerte foco al carácter. ¿Por qué? Porque sabemos que hay barreras que enfrentan en ese transitar de la formalización y que a lo mejor nos encontremos con estados contables que no reflejan penosamente la realidad de lo que es el movimiento de la empresa. Entonces tenemos que ir a juzgar o analizar criterios de aspectos cualitativos, que vendría a ser el carácter del cliente. ¿Cómo fue como pagador en las operaciones que ya tiene tomadas? ¿Realmente tiene experiencia de crédito? ¿Tiene antecedentes negativos o es una persona, vamos a decirle, que no tiene antecedentes judiciales, ni penales, ni malos antecedentes de crédito, no tuvo demandas, no tuvo... o sea, le damos mucho peso al carácter porque en todas estas otras C del crédito nos encontramos con esa barrera de informalidad, que es que lo que tenemos en documento no refleja la realidad. Cuando hablamos de documentos requeridos por las instituciones financieras, y esto por lo general es como yo suelo decir, el alfiler que revienta el globo cuando muchas MIPYMES van entusiasmadas hacia una entidad de crédito o contactan por alguno de los canales y se les pasa la lista de requisitos que hay que presentar, se caen de espaldas, ¿verdad? Pero en realidad hoy me gustaría hablar con ustedes del uno a uno, porque en definitiva estos son requisitos súper básicos y por lo general todo lo que no está aquí surge de una conversación o entrevista con ese ejecutivo de negocio. Por eso yo les decía que una de las bancas que más me apasiona es la banca Pymes, porque un verdadero comercial tiene que tratar de involucrarse mucho en la esencia de esa empresa para entender de su manejo, para entender un poquitito la visión del emprendedor o del empresario de la MIPYMES, y sobre todo poder detallar en su entrevista cómo opera. Pero estos documentos son definitivamente los básicos y hay veces que nos encontramos que tan poco o bajo es el involucramiento de la MIPYMES en sus estados contables, que piensa que es algo muy, vamos a decirle, complejo de obtener en requerimientos documentarios. Y como les digo, es básico y transversal y pedimos todas las instituciones financieras. La fotocopia autenticada de cédula de identidad. ¿Y por qué pedimos autenticada? Porque en definitiva, más adelante también lo voy a mostrar, tenemos el compromiso de asegurarnos que el que está viniendo a pedirnos el crédito es en verdad quien está viniendo a pedirnos el crédito. No es alguien que se apropió de una cédula robada, no es alguien que está en un esquema o gavilla de estafadores. Y en definitiva, esa responsabilidad de la diligencia, el conocimiento del cliente es la responsabilidad de más peso que tenemos las instituciones financieras cuando incluso hacemos la admisión para una caja de ahorro. El balance general y estado de resultados. Acá es donde empezamos a, bueno, voy a pedirle a mi contador y después entramos a juzgar la integridad de eso. Pedimos de los últimos 3 periodos. Pero si uno no tiene esos 3 periodos, igual recuerdan las 5C del crédito, tratamos de algún modo de entender cuál es el tiempo de experiencia que tienen en el rubro. Quizás ahora tienen una nueva denominación jurídica, antes estaban como un individual y después se inscribieron como sociedad, entonces la sociedad tiene solo un balance cerrado, o estamos ante un proyecto de inversión, la sociedad acaba de crearse y ahora están pidiendo asistencia para empezar a hacer las inversiones iniciales. Tienen el capital, pero falta completar para esa inversión inicial. Pero el estándar es pedir y ver los últimos 3 periodos. ¿Por qué los 3 periodos? Por la alta volatilidad y porque sabemos que al inicio de las MIPYMES, los primeros años cuesta. Joana, creo que estamos con un tema de tu... Ahí está conectado nuevamente. Okay. La verdad que no suelo anular el micrófono, me interrumpen nomás cuando se corta, porque tengo micrófono abierto.
Estábamos hablando de, no sé hasta dónde exactamente me escucharon, pero estábamos yendo paso por paso con el régimen documentario y les explicaba que parece una lista larga, pero que no es para morir, son todos aspectos básicos. Y les estaba explicando que de los últimos 3 periodos es por la volatilidad en el tema de los ingresos y porque en 3 años es donde se da esa curva de cierta estabilidad en los ingresos. El flujo de caja proyectado, y ahí estamos también aclarando que ese flujo de caja tiene que incluir con el flujo de caja la cuota del crédito que en ese momento se está solicitando. Muchas MIPYMES no saben realizar su flujo de caja y dependen de contadores que en la mayoría de los casos son tercerizados, saben muy poco del negocio de la MIPYMES. No digo que sea la situación general, pero en la mayoría de los casos sí es así. Y bueno, nos pasan un flujo de caja que tampoco refleja la realidad y hay veces que nos toca a nosotros tipo construir con el cliente un flujo de cajas. Hoy hay muchísimas herramientas, de hecho que el propio ministerio dentro de un programa, el Ministerio de Industria y Comercio, dentro de un programa de capacitación técnica a las MIPYMES, tiene un módulo que habla de cómo construir un flujo de caja. Puso eso en sus temas porque es fundamental. Y después lo que pedimos un poco es de la transparencia, de lo que sabemos, porque tenemos forma de cruzar los informes confidenciales, pero es muy necesario que la MIPYMES tenga con claridad cuál es su estructura o su deuda financiera, en detalle sepa, por ejemplo, qué monto de capital solicitó, qué saldo de capital a deuda, cuál es el monto de su cuota, qué fecha de su vencimiento, porque yendo un poquitito a atacar la barrera a la informalidad, nos encontramos también con situaciones de MIPYMES que saben más o menos aproximado el monto total que adeudan, pero cuando tenemos que bajar eso a detalle, no manejan el detalle, olvidaron o no tienen a mano su descriptiva de crédito, olvidaron cuál fue el monto que solicitó, no saben la cuota con exactitud. Por eso es que siempre ponemos y volvemos a apoyarlos en la construcción de ese detalle de deudas, así como también el detalle de deudas que pudieran existir a proveedores. ¿Por qué pedimos extractos bancarios si es que es una MIPYMES que ya opera con instituciones financieras? Porque hay veces que ahí vemos el movimiento real de la empresa y no en los IVAs. Y ahí un poquitito mitigamos eso de que nos encontramos ante una situación de que no facturo todo en realidad lo que vendo, pero notamos que en los extractos sí hay un movimiento interesante que habla de ese 20 o 30% que quizás no están expresados en los IVAs. Por eso también vemos un poquitito los extractos. También porque en los extractos a veces nos muestra que hay ciclos en el flujo del cliente, es decir, que hay fechas de mayores movimientos o de flujo de dinero que otros, o que hay meses de mayores movimientos en flujo que otros. Y después están todos los documentos que necesitamos para acreditar esa empresa, quiénes son sus beneficiarios finales, que lógicamente son su escritura de constitución o sus estatutos de modificación si los hubiere, si estamos ante personas jurídicas que no son personas individuales, también pedimos las actas de asamblea porque tenemos que saber cómo está constituido el uso de firma, quiénes obligan a esa sociedad para que sean tomadoras de crédito. Hay empresas que hay MIPYMES que cuando se acercan, ahí recién es como que recopilan toda esta información, pero esta información tiene que estar al alcance, es clave, es fundamental y se piden para todos los servicios financieros, no solamente para créditos, para operar en cuentas también. O sea, es la única forma que tenemos las entidades de saber esa sociedad, quién puede obligar a esa sociedad. Y después también otra gran barrera que hay veces tenemos, o sea, es legal, es formal, pero no es sujeto de crédito porque no cumple los documentos ambientales o las licencias ambientales que deben de tener. En líneas generales, este checklist es básico y es lo que todas las MIPYMES tienen que asegurarse de contar con la documentación e involucrarse un poco más en sus estados contables, porque tampoco es algo que es muy complicado en términos de que quizás implica nomás el involucramiento. Si es que no podemos tener un contador in-house o dentro de nuestra empresa por el costo que eso representa, el contador que les lleva la contabilidad está obligado un poco a
sentarse en una mesa de trabajo con ustedes y explicarle, ¿verdad?, qué es lo que se va a declarar de ventas, cómo están las compras. En definitiva, tenemos que evitar las malas prácticas, que eso tiene consecuencias, no solo es una barrera de acceso al financiamiento, tiene consecuencias también en términos legales, ¿verdad?, que es la evasión impositiva. ¿Hasta ahí me siguen escuchando súper bien? Bueno, ¿cuáles son en estos documentos que nosotros requerimos? Tenemos algo muy clave y fundamental que las entidades tenemos que hacerles como una clasificación. Y eso tiene que ver con la identificación del cliente, la zona geográfica donde opera, cuáles van a ser los productos con los que van a operar, en dónde tienen sus sucursales o sus canales de distribución y cuál es su movimiento operacional. Porque todas las instituciones financieras, cuando admitimos al cliente, y no estoy hablando todavía de otorgarle un crédito, estoy hablando para que sea cliente de una institución financiera, le tenemos que clasificar en un tipo de riesgo. Este tipo de riesgo puede ser bajo, medio o alto. ¿En qué medida ese riesgo es alto? Cuando hay más riesgo en ese rubro o en esa zona donde opera ese rubro, riesgo de lavado de dinero, de financiamiento del terrorismo, y eso puede ser en forma directa o puede ser en forma indirecta. Es decir, no todas las MIPYMES tienen como costumbre la revisión de toda su cadena de valor. Es decir, saber si entre su lista de clientes o entre su lista de proveedores, de algún modo hay alguien imputado, por ejemplo, por narcotráfico o imputado por contrabando. En definitivas, esta clasificación se hace, por ejemplo, si uno es una MIPYMES que está en zona fronteriza. Estoy poniendo un ejemplo para que esto sea más pedagógico, ¿verdad? Es una MIPYMES que está en zona fronteriza. También identificamos que quiere operar opera no solamente con guaraníes, opera también con otras monedas, opera con dólares, y además nos dice que quiere poder hacer transferencias internacionales. En definitiva, por esas condiciones, se encuentra en la vulnerabilidad de un riesgo más alto que quizás un cliente que, bueno, es asalariado en el sector público o privado y tiene un ingreso mensual y vive en, no sé, Asunción, por poner una línea, que no es zona fronteriza. No sé si quedó claro esta parte, pero si tienen consultas, voy a estar atenta más adelante en el chat. Esta es lo primero que las entidades hacemos cuando se incorpora una solicitud de cualquier producto financiero. Tratar de identificar al cliente, de conocer la actividad del cliente y saber cuál es la zona geográfica donde va a operar, con qué productos tiene intenciones de operar, cuál es su plan de distribución o de expansión, o dónde tiene sus sucursales, o dónde tiene su agencia, o hacia dónde vende, y cuál va a ser el movimiento que va a tener mensual o anual, el movimiento operacional. Y acá voy a hacer un paréntesis con un comentario que bueno, les va a ilustrar bastante cuál es la barrera fundamental con la que nos enfrentamos con relación a no declaro todas mis ventas o mi contador nomás luego me maneja eso, yo no sé en detalle. Un delito precedente del lavado de dinero es la evasión fiscal. Entonces, en definitiva, cuando un cliente se acerca a una institución, y está bien que nos transparenten la situación porque es imposible asesorarles si es que es lo contrario, pero nos dicen, yo no declaro todas mis ventas para no pagar impuestos, bajo este criterio las entidades ya no pueden operar con ese cliente. Si nos vamos a los aspectos puros y frívolos de las regulaciones, no podemos operar con un cliente que es evasor fiscal. Y esta es una limitación que tenemos todas las instituciones financieras reguladas por el Banco Central. Por eso es demasiado importante que aumente el involucramiento de las MIPYMES en sus estados contables. Otro aspecto regulatorio normativo importante es
el comportamiento de pago de los clientes. Y acá voy a explicar un poquitito esa categoría, que todos los que pedimos créditos o tenemos créditos vigentes tenemos una categoría a nivel cliente en la central del riesgo del Banco Central del Paraguay, a la cual las IFIs o las entidades financieras accedemos, que es la calificación de riesgo. Entonces, uno es una persona que la categoría 1 es una persona que sabemos que en todo el sistema financiero no tiene un atraso, vamos a decirle, superior a 30 días. El 1 se clasifica nuevamente en dos tipos de categoría. El 1A, que es cuando tiene 0 días de mora, un día de mora, y 1B es hasta 31 días de mora. Pero la categoría 1 es la que determina que es sujeto de crédito. Entonces, cuando nosotros nos vamos a una entidad, una MIPYME acude a una entidad, y lo primero que sacamos es este reporte, y nos encontramos que la MIPYME tiene categoría 3, ya sabemos por sentado que aunque no lo haya declarado, está con más de 90 días de mora. Ciertamente, ¿una MIPYME puede acceder a esa información? Sí, pueden acceder a esa información a través de la central de riesgo de Banco Central. Los bancos no podemos gestionar por los deudores, ustedes tienen que hacer esa gestión, es decir, nosotros no estamos autorizados a decirle sí en este reporte o entregarles un informe. Para eso el Banco Central tiene establecido un canal donde ustedes pueden acceder a su reporte de central de riesgo. Y es ahí la primera barrera a veces con la que nos enfrentamos. Ustedes van a poder ser sujetos de crédito siempre y cuando estén en categoría 1 y esa es una mora no mayor a 30, no mayor a 30 días, ¿verdad? Hasta 61 días en adelante ya es una categoría no sujeto de crédito, que es la categoría 2. De ahí vienen la categoría del 1 al 6 que les explicaba al inicio. Y en esta tablita, ¿qué es lo que está en la última columna? Que es el régimen de previsiones que tenemos que hacer las instituciones financieras cuando uno de nuestros clientes a quien le dimos crédito incurre en mora. Bajo ese principio que les expliqué, de que lo que prestamos es dinero público. Si nosotros prestamos 10 millones de guaraníes y ese cliente, que es una microempresa, le dimos un microcrédito, tiene 180 días de mora, tiene 6 cuotas vencidas, las entidades financieras estamos obligadas a previsionar el 100% del valor. ¿Qué significa la previsión? Es como una reserva por el riesgo del impago. En balance voy a computar eso como, podríamos decirlo, una pérdida. Es decir, yo di 10 millones, se fue la MIPYME con los 10 millones, no pagó 6 cuotas, llegó a categoría 6, además de esos 10 que perdí, que tenemos que hacer la cobranza, el banco tiene que, o las entidades tienen que imputar en su balance una pérdida por el mismo valor, porque con 180 días de mora, si dimos un microcrédito, 100% es lo que el banco tiene que reservar por riesgo de impago, ese es afectar su balance, porque recuerden, nos tenemos que asegurar del buen uso del dinero público. ¿Por qué les explicaba todo esto? Porque hay veces que también las MIPYMES son un tanto, no digo que intolerantes, porque hay circunstancias y con muchas circunstancias, en algunas circunstancias, muchas veces uno se encuentra sin salida. Pero cuando hay un atraso bastante avanzado, no solamente es el banco que no recupera ese dinero público que prestó, que imputa una pérdida a su balance, sino la MIPYME deja de ser sujeto de crédito. Y aunque se vaya a pedir en otra institución financiera donde no tiene mora, va a saltar este antecedente. Entonces es muy importante que ustedes, las MIPYMES, cuiden su perfil de riesgo de crédito y traten de mantenerse siempre en la categoría que es de sujeto de crédito, que es la categoría 1. Uno puede volver, si fue categoría 2, claro que puede volver, siempre y cuando no sea por debilidad financiera y sea por días de mora. Si uno se pone al día, al cierre de ese mes, uno va a quedar nuevamente con la categoría 1 que es sujeto de crédito. En los factores, yo les expliqué el tema de la admisión al cliente, que de algún modo es una regulación que tenemos que cumplir, y después algunos factores que hacen a
el buen cumplimiento del pago, ¿verdad? Que es que traten de mantenerse en esa categoría 1. Pero en el proceso de análisis de crédito vemos varios aspectos que son cualitativos y también cuantitativos. Puse aquí los genéricos. Cada entidad tiene en su política de crédito una forma de ver esto. Entre los cualitativos podemos mencionar la antigüedad o experiencia de la empresa, las referencias de los proveedores y las referencias financieras. Esto nos determina el poder conocer en aspectos cualitativos si la MIPYME es una buena pagadora y honra sus deudas. La magnitud de los proveedores nos hace comprender un poquitito más la formalidad con la que operan, porque hay proveedores que uno tiene que ser bastante formal para poder ser proveedor justamente. Y después están algunos aspectos cuantitativos que miramos, que es el nivel de ventas, que en preferencia se espera que haya una evolución, vamos a decirle, ascendente del nivel de ventas. Pero si no, eso en una entrevista con la MIPYMES hay veces que se aclara porque sabemos que hay cuestiones cíclicas en las ventas. Es el patrimonio, que es importante contar con un patrimonio de respaldo. Hay veces que, bueno, nos encontramos con deudas de 500, 600 millones y que en el activo, bueno, no hay respaldo patrimonial, hay un local alquilado, no hay casa propia. Imagínense lo que en ratios a nivel patrimonial esto se traduce. Dicho sea de paso, sobre este punto, está en un slide más adelante, una herramienta que cuando reunimos toda la sede del crédito, pero nos falta la garantía, es decir, yo tengo capacidad de pago, tengo buen carácter, me dan para esas condiciones de crédito, pero no tengo patrimonio, ahí hay una solución que es el FOGAPI, que bueno, voy a explicar un poco más adelante. En otros aspectos cualitativos está el endeudamiento, que estoy poniendo ratios bastante estándar. Les repito que cada entidad tiene como su política, y estos son ratios en términos de considerar que es saludable financieramente y que no. También en los aspectos cuantitativos evaluamos el flujo de caja, cuáles son las cuentas a cobrar que tienen las MIPYMES, la rotación de su inventario que se acorde a la naturaleza de su negocio, y lo que les mencionaba, entender un poquitito el detalle de deudas, porque hay deudas que en definitiva siendo reestructuradas porque no se tomaron en el plazo, vamos a decirle, acorde para ese destino de crédito, bueno, necesitan una reestructuración, pero teniendo el detalle de deudas no es más fácil hacer ese análisis cuantitativo. Y también en este punto se privilegia de algún modo clientes que tengan garantías reales para dar cobertura cuando estamos ante préstamos de montos importantes o préstamos de inversión. Si bien lo del FOGAPI está más adelante, el FOGAPI entra a cubrir una de esas sedes de crédito cuando las otras están presentes, y es la garantía. El FOGAPI es un régimen de garantía cuando uno no tiene ese respaldo patrimonial para otorgar de algún modo esa garantía real que te está pidiendo la entidad, porque vos estás necesitando un monto alto de inversión y de largo plazo, y se requiere una garantía real. Entonces, en muchos casos el FOGAPI pudiera ser una herramienta, pero tienen que estar presentes esas otras sedes del crédito que les explicaba, la capacidad de pago, el buen carácter. Hoy hay distintos tipos de préstamos comerciales. Están los créditos de capital operativo, que esto también es importante que una MIPYME entienda cuando acuda a una entidad. En la medida que nos expliquen a los asesores, vamos a decirles bancarios, o a los ejecutivos de negocio o de ventas, en la medida que nos expliquen qué quieren hacer con el dinero, es donde nosotros podemos darle una solución acorde. No es cualquier crédito, hay diferencias según el destino. Están los créditos de capital operativo, que es para comprar mercaderías, materia prima, cuentas a cobrar, mantenimiento de inventario, entre otros. Después están los créditos de capital productivo, que de algún modo nos permiten dar el otorgamiento un poco más a largo plazo, porque estamos hablando de una fabricación de un producto, una industria. Después están los créditos de inversión, que en definitiva son créditos de largo plazo. La mayoría de las entidades nos apuntalamos mucho intermediando en la colocación de productos AFD para lo que es créditos de inversión.
Y después están los créditos de consolidación de deuda que están destinados a cancelar deudas ya existentes y que por lo general fueron mal estructurados. De repente nos encontramos que tomaron un crédito de inversión de un monto importante y lo tomaron a 18 meses. Entonces, a lo mejor, cuando hacemos el análisis nos damos cuenta que no iba a haber inconveniente para que el flujo de caja pague ese crédito si es que se estructuraba un poco más de largo plazo. Los créditos de consolidación nos ayudan a hacer esa reorganización de las deudas. Nosotros hoy en el banco tenemos distintas soluciones conforme a estos destinos. Tenemos un producto que se llama Préstamo Pymes Crecimiento, que nos sirve para ampliación de infraestructura, modernización de flota de camiones. Son créditos de largo plazo, está hasta 96 meses, créditos en guaraníes. Damos también, vamos a decirle que un periodo de gracia. Este préstamo de Pymes Crecimiento hoy, contactando con cualquier asesor de la banca Pymes del banco, van a poder entender un poco más en detalle, pero hoy ya se van con la lista de requisitos que hay que reunir para cualquier producto financiero o bancario. Después tenemos los préstamos de Pymes Capital de Giro, que sí son préstamos de más a corto plazo porque es para compra de mercadería o de insumos, es para el financiamiento de una importación puntual que quieran hacer. O sea, es capital de trabajo, no se necesita de largo plazo porque la cobranza o el retorno, la fuente de repago de estos créditos va a poder realizarse en el corto plazo. También tenemos otros productos como la cesión de créditos o de facturas de venta y lo que se conoce como descuento de cheque o descuento de documento, que son, vamos a decirle, todos créditos de corto plazo. Hoy tenemos un paquete de productos muy específico para las MIPYMES mujeres. Este paquete de productos tienen bastante beneficios más allá de los servicios financieros. Este paquete de productos también tiene servicios no financieros que hacen a capacitación, asesoría, networking. Es un paquete de productos que está asociado a por ejemplo, a una cuenta corriente, a una caja de ahorro sin promedio a mantener, a una primera chequera sin costo de emisión, a una póliza multirriesgo para comercio que podemos financiar hasta 12 cuotas sin intereses para que tengan asegurado el local comercial. Todos esos son productos que los armamos en un paquete y bueno, sumado a una cantidad de servicios no financieros para las mujeres MIPYMES. Y tenemos otros productos y servicios como préstamos, pago de salario, que estos servicios como pago de salario y pago a proveedores son servicios hoy gratuitos para las MIPYMES en el banco. Es decir, no tiene un costo el tener estos servicios, pero a nivel de eficiencia administrativa sirven bastante porque es una plataforma por la cual uno puede organizar su pago de salario y su pago a proveedores haciendo por medio de transferencias que se automatizan a través de estos servicios, de modo que para ustedes también haya eficiencia administrativa. Los seguros de multirriesgo y también lo que sería comercio exterior en el caso de importadores y exportadores. En los préstamos también hay muchos productos muy interesantes y todo el detalle de cuáles son los requisitos hoy se encuentran en la página web de la AFB, que son los préstamos comerciales con fondos AFB. Estos son todos vinculados de algún modo a las MIPYMES. El ProPymes es donde voy a entrar en un poco más de detalle porque es el más genérico para las MIPYMES, pero se encuentra también el ProCrecer, el ProCampo, ProDesi, que es para los desarrolladores inmobiliarios, y un producto bastante bueno también que es de eficiencia energética. El ProPymes AFD, de algún modo pueden acceder las personas MIPYMES físicas o como decimos unipersonales y también las jurídicas, y se pueden financiar todas las adquisiciones de inmuebles productivos, innovación tecnológica, se puede financiar nueva infraestructura, se pueden financiar trabajos de consultoría. O sea, hay una serie de destinos. Prácticamente el producto hoy que más de algún modo se encuadra en las necesidades de las MIPYMES es el ProPymes que tiene AFD. Es un producto de largo plazo.
Fíjense que además de financiar todos estos destinos que están especificados en la diapositiva, se puede otorgar con hasta 2 años, vamos a decirle que ahí es sin periodo de gracia, pero puede ir hasta 12 años de plazo, con 2 años de gracia en el financiamiento, y tienen una característica que requiere lógicamente un proyecto de inversión, que ese también es otro tema del aspecto formal que les hablaba en las MIPYMES. Nos cuesta muchas veces hacerle comprender a nuestros clientes MIPYMES que para un crédito de esta magnitud y de este plazo se requiere tener un buen proyecto de inversión o un plan financiero. Acá, como les decía, cuando reúnen toda la sede de crédito, pero no logran poder darle al banco una garantía real para acceder al financiamiento de largo plazo para créditos de inversión, es ahí donde el FOGAPI entra como instrumento financiero, porque otorga esa garantía adicional que puede ser complementaria también, ¿verdad? Es decir, yo tengo para entregar en una garantía real en una hipoteca o un inmueble, pero no reúno todo ese valor de ese inmueble, no alcanza todo el valor que estoy pidiendo de asistencia de crédito, entonces puede ser también el FOGAPI una garantía complementaria. El FOGAPI no es un préstamo, no es un seguro de crédito y no es una subvención o subsidio del Estado para las MIPYMES, no es nada de eso. Viene a cumplir esa barrera que suele ser muy importante de cuando solicita el banco la garantía real y de repente en ese momento no existe aún ese respaldo patrimonial o esa garantía para otorgar. Entonces es ahí donde entra la garantía FOGAPI. No es un préstamo, no es un producto, vamos a decirle, financiero. Sí es un instrumento de garantía. Hoy, para la cobertura del FOGAPI, que para mí, que en realidad en pandemia es donde, vamos a decirle, gana popularidad como instrumento, está dando una cobertura como garantía del 90%. El monto máximo para esta garantía es de 5.000 millones de guaraníes. Estos montos todos lógicos, sujetos a la capacidad de pago de cada empresa, de cada MIPYMES. El plazo de la garantía, recuerden que les decía que no es un producto, es de 10 años. O sea, nosotros podemos, el banco nos puede aprobar un préstamo de 5 o de 3 y utilizar igual la garantía. La garantía tiene como plazo máximo de cobertura los 10 años. Todos los destinos que cubre es de capital de trabajo, de gastos corrientes del negocio, materia prima, inversión, o sea, es bastante amplio como garantía y tiene un costo que es diferencial para el que tiene la cédula MIPYMES del que no tiene, ¿verdad? Que va hasta 1,38 para los que no tienen la cédula MIPYMES y 1,10 para aquellos que tengan la cédula MIPYMES. En líneas generales, bajo lo que les mostré, sabemos que las instituciones financieras tenemos un enorme compromiso, vamos a decirle, para poder apuntalarles al segmento, porque está visto que el crecimiento económico del país depende del fortalecimiento de las MIPYMES. Y categóricamente necesitamos romper esas barreras de acceso al crédito, entender más en detalle el segmento, convertirnos en asesores, explicarles todas estas cuestiones de índole que parecen complejas, pero que en realidad no lo son, ¿verdad? Pero que va a hacer también que se comprenda el alcance de la formalización y lo que muchas veces no se quiere explicar. No sé por qué hoy tratamos con la mayor de las paciencias a veces explicar el por qué una empresa en ese momento que está solicitando no puede acceder al crédito, pero por sobre todo tratamos de que vuelva a solicitar. Con eso les quiero decir, tratamos de que sea un cliente potencial para otorgarle ese crédito, porque entendemos y comprendemos ese desafío. Nosotros como banco ya hace unos años decidimos pasar a la acción y más allá de entender eso, encaminarles al acceso al financiamiento. Si hoy consultan con un ejecutivo de negocio de la banca PYMES, que yo les aliento a que hagan el proceso de solicitud de algún producto financiero en el banco,
porque esa es la mejor forma de entrenarse, de comprender el alcance, de investigar, de tener conocimiento sobre cómo están sus empresas, porque finalmente el poder de nuestra transformación económica están en las MIPYMES. De igual modo, yo creo que las MIPYMES también tienen un compromiso gigante con lo que esta formalización, porque en definitivas necesitamos que si acceden a créditos sean créditos de buenos precios que les permita seguir siendo fuentes de empleo y que se vuelvan sólidas y sostenibles en el tiempo. Y en definitiva, si no realizan ese transitar hacia la formalización, va a ser muy limitado el alcance que las instituciones igual pudiéramos darle, o que todos los actores públicos, porque hoy tenemos muchas herramientas. Los programas de capacitación técnica en las MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio en verdad son buenísimos. Todavía sigue siendo muy baja la participación de MIPYMES, son todos gratuitos, no tiene costo. Y a eso justamente apuntábamos cuando hablamos de que hay veces que nos generamos como MIPYMES la barrera, la propia barrera, digamos, de la formalización, cuando no nos preocupamos en la capacitación o en entrenarnos sobre estos temas. Y hoy hay entrenamiento gratuito disponible en muchísimas plataformas. Y por una conclusión no menor y bastante importante es que ninguna actividad comercial es independiente de un contexto. O sea, se necesitan de las grandes empresas corporativas. Nosotros como banco nacimos como un banco que asistía a empresas corporativas, y hoy nos preocupamos muchísimo por las MIPYMES porque sabemos que la gran empresa con grandes capitales puede pagar mejores salarios, puede tener una nómina más grande, y es difícil como MIPYMES a veces hacerle la competencia al grande. Pero justamente como entendemos ese contexto, el grande puede sumarse a una cadena de valor que aporte a la formalización, a los espacios de crecimiento, a ruedas de negocio, como por ejemplo la UIP siempre tiene iniciativa, y van a enterarse por todos sus espacios de publicación que siempre se trata de hacer ruedas de negocio donde participen las MIPYMES y converjan las grandes empresas con las MIPYMES para armarse de nuevos proveedores. Y en toda esa cadena de valor estamos las instituciones privadas, públicas, los gremios que nuclean a las MIPYMES, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Trabajo, la AFD, FOGAPI, FOGAMO, que es una garantía específica para créditos a la mujer. O sea, este es el momento en donde, más allá de comprender el desafío, tenemos que pasar a la acción. Y pasar a la acción desde la mirada de las MIPYMES es comprender el alcance de ser formal y sujeto de crédito. Y desde el lado de las entidades financieras, creo que pasar a la acción es realmente meternos en el QI del segmento y entender el día a día de ese emprendedor, entender con qué es lo que lidia, entender cómo mueve su negocio. Y si bien hicimos un pantallazo muy rápido, entiendo, Rebe, que este material va a quedar a disposición, digamos, para quienes quieran de vuelta hacer doble clic sobre los requisitos, sobre todo lo que conversamos. Yo ahora voy a abrir un poquitito el chat. Y traté de ser así o'clock, 7 y 12. Súper bien, Giovanna. La verdad que los términos me encantaron. Yo estoy segura que todos los participantes están bastante contentos. Inclusive, a mí me gustaría aprovechar la oportunidad, y así como estuviste comentando que dentro del Club MIPYMES tenemos varias actividades de promoción y justamente de acompañamiento a este sector para que puedan seguir formalizándose y por sobre todo fortaleciéndose. Entonces, este tipo de espacios sirven para que de alguna manera puedan contar con la información necesaria, en este caso, temas de finanzas, de créditos, pero también se vienen otros temas. Y algo que me gustaría adelantar es que estamos en trámites para abrir un consultorio con el Banco Basa. Así que eso ya es un adelanto para todos los que participaron hoy, y pueden contactar justamente hoy estuve en contacto con todos los que se inscribieron. Pueden escribirme y yo ahí les voy a dar detalles para que... Así mismo.
Sí, así que tienen Así que mismo, a aprovechar. ver. Este consultorio es para que justamente podamos orientarlos en su proceso de formación de carpetas. Voy a ir a tratar rápido de contestar algunas consultitas que encuentro en el chat. Dice, buenas tardes, ¿en qué caso el cliente podría tener riesgo de 2 al 6? En la presentación está una tabla. El riesgo 2 es de 60 a 90 días de mora para las pymes y medianas. O sea, cuando hay categoría 2 al 6, significa que hay una mora superior a 61 días. Y en las microempresas, cuando hay una categoría 6, es porque ya hay más de 180 días de mora, que vendrían a ser más o menos 6 cuotas de atraso. Otra consulta dice, para las EAS, los requisitos de crédito son más rigurosos, teniendo en cuenta su limitación de responsabilidad de los accionistas y la posibilidad de abrir con capital mínimo. Nosotros tenemos muchísimos clientes EAS, o sea, operan con los bancos, no crean que las EAS no operan con los bancos. De hecho, que gran parte de nuestra asesoría o asistencia tratamos de enfocarlas en las EAS, si bien es una nueva estructura jurídica, nueva en el sentido de que justamente se habilitó para facilitar la formalización legal de las empresas. Entonces, para nosotros hoy son sujetos de créditos y cumplen las condiciones que habíamos explicado, ¿verdad? No es que en los bancos hay una limitación de capital mínimo. En el banco vas a, al menos no. Vos sos una EAS, tenés un capital mínimo con el cual te inscribiste y nosotros entramos a ver tus otras sedes del crédito, por usar ya los términos que aprendimos hoy, ¿verdad? Pero no hay un mínimo y tenemos líneas de crédito otorgadas a ellas. Después leo otra consulta. Si no tiene un histórico de crédito, ¿cómo definen el carácter? En definitiva, uno puede no tener un histórico de crédito, pero si ustedes recuerdan, en una de las diapositivas les mostré un poquitito todo lo que hace a el carácter del cliente y no era solo como pagador de créditos. Es también antecedentes penales, antecedentes judiciales o antecedentes de índole, vamos a decirles, público. Y voy a poner un ejemplo así bien práctico. Va a ser difícil que una entidad financiera se quiera vincular o quiera vincular como cliente a un cliente que tiene una denuncia por violencia doméstica y que tiene un antecedente en sus informes porque hay una demanda de prestación alimentaria. Lo hablo con términos muy simples porque eso habla del carácter de ese cliente y no estoy hablando todavía de créditos, pero sí da una señal de carácter de ese cliente. Cuando en definitiva todos los informes están limpios, pero no tiene experiencia en crédito, es donde aparece a veces la necesidad de los bancos de pedir colaterales o codeudorías. Y cuando, que me decía también una cliente mía, Joana, ahora ya no hay nadie que vaya a salir de codeudor, ni tu hermana, ni tu papá, ni tu mamá. Por eso es que se crearon herramientas de garantía como el FOGAPI o el FOGAMO, porque se dieron cuenta que una de las principales barreras era esa, la de otorgarle a los bancos garantías. Entonces, no es una limitación que uno no tenga quizás experiencia en riesgo de crédito, si cumple las otras C, porque hay una herramienta que nos va a permitir igual tener garantía con el FOGAPI o el FOGAMO si es un crédito destinado a mujer. ¿Me siguen escuchando? Yo tengo audio prendido, pero si hay interferencias me avisan. Dice, ¿se tiene en cuenta los bienes de la empresa para un crédito, maquinarias, por ejemplo, solo propiedades? Todo lo que es patrimonio tiene que estar, de hecho, que en el balance. Y el patrimonio no es solo los activos de una empresa, no es solo propiedades. Los activos de una empresa es todo lo que tiene invertido en infraestructura, maquinaria, vehículos. Por eso muchas veces les decía que es importante el involucramiento que tengamos a nivel de conocimiento de lo que hace nuestro contador externo, digamos. Un contador que le vemos una vez al mes, juntamos rápido nuestra factura y por lo general la práctica es darle todo en una bolsita y después pretender estar todo al día. Y ahí es donde tenemos que atacar y ahí es donde nos referimos a la informalidad. Es una empresa legal, pero sigue siendo una empresa informal si no tiene involucramiento en sus estados contables. ¿Se comprende? Y es muy importante. No solamente por ir a solicitar un crédito, por evitarse un riesgo legal incluso. O sea,
Es de caso o de conocimiento público que hay contadores o estudios contables que han falsificado facturas y su cliente ni sabía, ¿verdad? Eh, entonces el riesgo es importante, el de no cerrar el círculo de esa formalidad, entendiendo qué es lo que está declarando nuestro contador. No sé si hay alguna consulta, algo que haya quedado pendiente que quieran consultar. Pueden habilitar también su micrófono y hacer una consulta a viva voz sin problema. Yo creo que todas las preguntas fueron contestadas, Giovanna. La verdad que estoy leyendo acá el chat y me pone súper contenta todos los comentarios. A ver. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Hola, ¿cómo están? Yo soy María del Carmen. Yo ¿Qué tengo tal? un laboratorio de análisis clínicos y lo abrí solita y entonces yo tengo como una unipersonal. Sí. Mi pregunta es la siguiente, ¿yo puedo seguir con mi unipersonal o me conviene ya migrar a las EAS? ¿Sabes por qué te pregunto? Porque, por ejemplo, ahora uno pensando en lo personal, por ejemplo, quiero sacar un 300 millones para hacerme una casa, ¿verdad? Pero en el futuro yo también quiero crecer en mi negocio y tengo ese miedo de que por tener ese crédito de los 300 de mi casa, yo después no pueda crecer en mi negocio. ¿Se entiende mi pregunta? Entiende clarísimo y es una Buenísimo. pregunta Clave. fantástica, es una Sí. pregunta clave. Yo te agradezco que hayas hecho esa consulta. En definitivas, y les cuento que es una problemática que no tienen las MIPYMES no más, tienen los bancos o las entidades financieras también cuando analizan. ¿Qué de la bolsa de una unipersonal va destinado a pagar sus gastos operativos del negocio? ¿Y qué de la bolsa de esa unipersonal va para ir a comprar la comida, pagar la luz, agua, cable, wifi de los niños y del colegio? Imagínense lo complejo que es determinar eso. Cuando la estructura en definitiva es pequeña en torno a facturación, lógico, una unipersonal cumple, digamos, la posibilidad de mantener toda esa contabilidad en una bolsa. Y las entidades vemos como márgenes por rubros. Es decir, nosotros sabemos más o menos que el rubro de la construcción del total facturado tiene un 20% de la utilidad. Entonces, si uno es un arquitecto que tiene una constructora, estoy poniendo ejemplos así aleatorios para que sea pedagógico, entonces vos sabés que ese arquitecto de todo lo que está en esa factura, no es solamente que paga y dirige su obra, sino sabe también que paga la luz, el agua, el teléfono. Entonces aplicamos como un porcentaje de utilidad que sabemos que tiene ese rubro. Cuando la facturación y las dimensiones es mayor, yo no soy asesora impositiva, pero lo lógico es que un contador o que un asesor impositivo les oriente a migrar a otra estructura, si no jurídica, pero a otra estructura contable que les permita hacer correctamente esta disociación. Porque si nos vamos en términos legales, todas las obligaciones que vos tomes cuando vos sos una unipersonal por tu negocio son obligaciones que en términos personales te afectan también, en que tu patrimonio individual o unipersonal va a responder por todas esas deudas que tengas tomadas. No sé si respondo a tu pregunta, María del Carmen. Sí, súper bien, súper bien. ¿Y cuál sería a cuál puedo migrar? Si soy unipersonal, ¿cuál es el siguiente escalón? Las EAS. Mira, yo me encantaría tomar tu dato telefónico porque la UIP tiene, además de tener consultorios financieros, tiene consultorio con asesores contables e impositivos, porque hay que ver caso por caso, hay que ver también las actividades, hay muchas actividades de inscripción. Si bien vos me decís laboratorios, también hay análisis clínico, yo no sé si, o sea, cada caso pues es un mundo para hacerle doble clic. Quizás no Entiendo. sea también la idónea para responderte eso porque en definitiva tiene que ser un asesor impositivo o contador. Muchísimas gracias. Una consulta, si se puede. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Mi nombre es Antonio Núñez. Sí, ¿qué Una tal, consulta Antonio? bien, gracias. Similar a la consulta de la compañera. Tengo una Sí. unipersonal y me gustaría cambiar a una EAS, pero no sé si voy a poder tener préstamos, porque mi historial está en mi empresa unipersonal.
Sí, igual yo había explicado en la presentación, muy buena tu pregunta, Antonio, te agradezco. Justamente eso expliqué cuando decía que es años de experiencia en el rubro y no precisamente años de antigüedad de la Constitución, porque lo que tenemos que demostrar nada más es que vos sí tenés experiencia en el rubro, porque no es que se borraron todos los documentos que tenías de tu unipersonal cuando migres a una EAS. Quizás tu EAS va a tener 2 meses, pero en el banco vamos a poder demostrar tu continuidad cuando veamos tus documentos unipersonales. Y ahí había sido que hace 7 años tenés RUC, por poner un ejemplo. Entonces, realmente tu año de experiencia son 7 años, no 3 meses. 3 meses va a ser la antigüedad que tenga tu EAS, no así tu experiencia en ese rubro. No va a ser una limitación en tu proceso de crédito. Y eso aplica para todos los bancos en general, eso que estás explicando, ¿verdad? Es una C del crédito que hace al carácter. En Banco Basa sí te puedo decir que hacemos ese, vamos a decirle, ese discernimiento de tener en cuenta la experiencia más que la antigüedad cuando hablamos con MIPYMES. Porque si estamos diciendo que les orientamos a la formalización, pero después resulta que es un aspecto negativo cuando dejan de ser unipersonales y se conviertan a EAS, hay una incongruencia entre lo que decimos y hacemos. Desde el Banco Basa, sí, yo te aseguro que si demostramos continuidad, esa no es una limitación. Excelente, gracias. Gracias a vos, Antonio. Joana, Sí, ¿qué tal? Te saluda Julio Popeo de Consultaina. ¿Cómo estás? sí, todo bien, Julio, ¿cómo estás? Ya, muchísimas gracias, excelente. La presentación realmente es muy claro. Una cosa y directa. Nosotros somos unipersonales y nos estamos yendo a una SA. Pasamos directamente a una SA. En el tema de tener, digamos, trayectoria, tenemos trayectoria en la unipersonal. Eso se demuestra con el directorio, la parte de antecedentes, digamos, o cómo se demuestra en una SA. Sí. La antigüedad, ¿verdad? Y otra pregunta también es, nosotros como unipersonal nunca quitamos créditos, ¿no? Solamente trabajamos directamente de contado, ¿no? Ahora con la SA no tenemos así una trayectoria de crédito, a no ser que algunos que otros proveedores como trayectoria de crédito, pero queremos irnos a proyectos de negocios. También se podría con una empresa nueva incorporar proyectos de negocios donde participe el banco como tal. Esa es mi pregunta. Muchas te gracias. respondo, sí, muy buena tu consulta también. Te respondo por lo primero, ¿verdad? Todos los bancos cuando estamos ante una sociedad, sí o sí entramos a ver toda la sede del crédito de cada uno de los beneficiarios finales. Entonces, si son 5 accionistas, vemos de los 5 accionistas, su experiencia, su trayectoria, su carácter, su historial de crédito. De hecho, que en un proceso de crédito una sociedad está los balances y estados contables de la sociedad como tal, pero también hay una manifestación de bienes, una manifestación jurada de los ingresos, de los egresos, de los activos y de los pasivos que tienen cada uno de sus principales o de sus beneficiarios de esa sociedad. Entonces siempre es muy fácil para los bancos saber si esa sociedad, a pesar de ser nueva, está constituida por socios que entienden del rubro o del segmento. Eso por un lado. Por otro lado, también es muy importante conocer la composición a nivel de gestión, porque puede que el principal de una sociedad no tenga conocimiento del segmento. Sin embargo, su plana ejecutiva, su plana directiva, su gerente general, justamente es contratado por ese expertise o conocimiento en ese rubro. Esos son todos análisis de carácter, digamos. Y es luego la obligación de los bancos no centrarse en la SA y ir a indagar a los beneficiarios finales con nombre y apellido y número de cédula o número de documento. Respondiendo a tu otra consulta, que era un poquitito el historial del crédito y pasar de la unipersonal a la SA, bajo lo que entendí que pudiera ser un proyecto de inversión. Ahí es donde vienen los créditos que necesitan de un plan financiero o de un proyecto de inversión. Ponele, voy a poner un ejemplo, ¿verdad?
necesitan de una infraestructura y de no tener experiencia en créditos dentro de la SA porque es nueva, necesitan 350 millones de guaraníes para montar, vamos a decirle, el negocio, para montar esa infraestructura. Es ahí donde es importante que cuando vengan al banco a solicitar el crédito, se plantee desde ya con un proyecto de inversión que tiene su plan financiero. Se proyectan los ingresos que van a tener, los gastos que van a tener, en ese flujo de caja proyectado está la cuota que van a tener, y se trabaja un poco, no en lo presente, en lo que hay hoy, porque consideremos que es nueva, sino se trabaja en ese flujo proyectado que va a tener el negocio. Y si ese negocio que se proyecta va a poder pagar esa obligación. Y es ahí donde los clientes recurren a, cuando no tienen el expertise o la experiencia para eso, recurren a proyectistas o proyectos de inversión. Aprovecho tu consulta para comentarte que el Ministerio de Industria y Comercio tiene una iniciativa que es con, vamos a decirle también, dentro del marco de MIPYMES Compite, que son unos bonos de consultoría gratuitos. Es decir, uno puede postular para un bono de $1000, es el valor que eso tiene, que es pagar un consultor personal que te va a entregar ese plan financiero y ese proyecto de inversión en tus propias manos. Imagínense lo que hay como herramienta gratuita y pocos saben, ¿verdad? Es cierto que hay, creo que quedan alrededor de 90 bonos para este año, pero muy pocas son las empresas que conocen y que de repente se inscriben para poder acceder a esos bonos de consultoría. En realidad no te dan los $1000, pero ese $1000 está representado en ese asesor que te ponen para hacer tu proyecto de inversión o tu plan financiero. Espero haber respondido a tu consulta. Muchas gracias, Joana. Excelente. Bueno, Giovanna, ya de manera a ir cerrando la actividad, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo aprovecho para comentarles que, como me di cuenta, varias personas están haciendo consultas acerca de tipos de sociedades. Tenemos calendarizada una charla relacionada a ese tema, así que a lo largo de este año el Club MIPYMES va a estar dando varias charlas, todas direccionadas a MIPYMES. Justamente ese es el análisis que se hizo, temas que sean estratégicos y que de alguna manera impacten en las MIPYMES. Y ahora confirmamos, ¿verdad?, que es un tema que es justo y necesario hacer una charla acerca de tipos de sociedades. Así que, por favor, les invito a que puedan estar atentos. Yo voy a estar contactando con todos ustedes a través del WhatsApp para estar comentándoles acerca de lo que es el Club MIPYMES, cómo pueden hacer para ser parte del Club MIPYMES y así poder participar de todas estas actividades, charlas, ruedas de negocio, networking, visitas técnicas a industrias. Ese tipo de actividades son geniales porque las MIPYMES tienen la oportunidad de ir y ver cómo una empresa ya, obviamente de un tamaño mayor, una industria ya grande, de repente pudo posicionarse a nivel nacional, primeramente siendo una MIPYME, obviamente. Así que son experiencias súper interesantes para que puedan aprovechar. Así que muchísimas gracias a todos por la participación, Giovanna, por tu tiempo. Excelente la disertación de esta tarde. Me encanta, gracias Rebeca, gracias a todos. Si hay temas que no se abordaron, como vos decís, podemos armar una capacitación con esos temas. A disposición siempre. Muchas gracias por su participación y les esperamos por el banco para que de algún modo midan un poco su experiencia con algún ejecutivo de negocios de la banca Pymes. Gracias, Giovanna. Un ratito Buenas tardes. gente, los que pueden Sí. prender las cámaras, encender sus cámaras, me gustaría hacer una foto grupal. Así que si dejamos de compartir un ratito la presentación. A ver, Joana, si me ayudas con eso sí, para que podamos salir todos en... A ver, un ratito. Sí, les pido un poco de tiempo para ir captando, porque como somos muchos... A ver, ahí. Esa es la ventaja de las reuniones virtuales, hasta manejándole va la gente, genial. Me encanta, me encanta. Eso sí es tener
ganas de aprender y de, Sí. a ver, ahí se valora muchísimo, ¿no? Y la verdad que a esta hora estar en una capacitación es sumamente valorado. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ya tengo todas las capturas. Y bueno, buen resto de jornada y muchísimas gracias. Muchas gracias a Hasta todos. Buen luego, resto de hasta jornada. pronto. Hasta luego.